¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bien, recuerdan que en la clase anterior hemos hablado sobre el siglo de las luces con sus características y exponentes. El tema de hoy va a ser el lema de la Revolución Francesa, pero sin antes tocar el contexto histórico que está ligado a ella. Por eso vamos a decir que es uno de los eventos más importantes de la historia moderna, esa Revolución Francesa, donde ese periodo fue un periodo de grandes cambios y transformación en Francia y en Europa, que se desarrolló entre 1789 y 1799. En ese momento, Francia estaba gobernada por una monarquía absoluta, donde el rey tenía todo el poder. Acuérdense que el rey de esa época fue Luis XVI, y en ese momento no había separación de poderes. Esto generó un gran descontento entre la población, que se sentía oprimida y sin derecho. Además, la crisis financiera y económica en Francia era muy grave. La deuda acumulada por la guerra de los 7 años y la guerra de independencia de los Estados Unidos, que había llevado a Francia a una profunda crisis financiera. Los impuestos eran altos y la carga recaía sobre el tercer estado, que era la burguesía, y el pueblo llano. La sociedad francesa estaba dividida en 3 estamentos: la nobleza, el clero y el tercer estado. La nobleza y el clero gozaban de privilegios y poder, mientras que el tercer estado estaba sometido a una gran carga impositiva y tenía pocos derechos. En este contexto surgieron las ideas de la Ilustración, que enfatizaba la importancia, la razón, la igualdad y la libertad individual. Pensadores como Rousseau, Voltaire y Montesquieu difundieron esas ideas que influyeron en la opinión pública y contribuyeron a crear un clima de descontento hacia la monarquía y hacia esa nobleza de ese momento. El 14 de julio de 1789, una multitud de parisinos asaltó la Bastilla, una prisión simbólica del poder monárquico. Este evento marcó el comienzo de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa puso fin a la monarquía, que era una monarquía, ¿recuerdan que era una monarquía absoluta en Francia? Bueno, y esta estableció la República, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada en el año 1789, y estableció los principios de libertad, igualdad y fraternidad, que han influido en la historia y la política hasta hoy en el día. Ahora vamos a hablar del tema que nos compete hoy, que es el lema de la Revolución Francesa. La libertad se refiere a esa libertad individual y colectiva y la eliminación de la opresión y de la tiranía, porque el rey de ese momento, acuérdense que era un rey muy déspota, y sacándolo a él había oportunidades para todos los ciudadanos, sin distinción de clase social, raza o religión. La fraternidad se refiere a la solidaridad y a la hermandad entre los ciudadanos y la necesidad de trabajar juntos para construir una sociedad más justa y equitativa. Este lema ha influido en la historia y la política y sigue siendo relevante en la actualidad. Ha sido adoptado por muchos países y organizaciones como un símbolo de los ideales de la libertad, igualdad y fraternidad. Bien, en resumen, la Revolución Francesa fue un periodo de grandes cambios y transformaciones que sentó las bases para la era contemporánea. Su lema resume los ideales que la guiaron y sigue siendo hoy en día un recordatorio importante de los valores que debemos defender en nuestra sociedad. Chicos, ahí les dejo un cuestionario para que lo completen. Ahí les dejo también la bibliografía y la plataforma de Classroom. Cualquier duda que tengan, me la hacen saber. También esos cuestionarios
Una vez realizado, bueno, me lo envían para que yo los corrija y en la próxima clase nos estaremos viendo. Acá acompaño en esta exposición un video que van a ver. Bueno, esto es todo por hoy y bueno, muchas gracias. Nos estaremos viendo en la próxima clase. Comencemos. Espero que les guste el video y que puedan ilustrar mejor lo que les expliqué. En 1789 se pasó de la edad moderna a la edad contemporánea, gracias a la Revolución Francesa, que fue un movimiento político y social que tiñó de sangre las calles parisinas a partir de la primavera de 1789. La sociedad se estructuraba en 3 estamentos en la cúspide. Estaba la monarquía al mando del autoritarismo que mantenía sometido a la sociedad. Los reyes eran Luis XVI y María Antonieta, que era austríaca y a los franceses no les gustaban los extranjeros. Ambos vivían en Versalles. Las riquezas estaban debilitadas. La nobleza y el clero no sufrían necesidades, gozaban de bienestar económicos y derechos y privilegios, y además no pagaban impuestos. Los campesinos eran los que pagaban estos privilegios, estaban en el último estamento, junto a los artesanos y la burguesía. Estos no poseían tierra, aunque pagaban altos impuestos. En 1787, el frío y la sequía golpeó a los campesinos, que vivían de las cosechas con las que se encareció el pan, que era el sustento en los hogares pobres. Esto se extendió a 1788. Muchos no lograron sobrevivir a la escasez. Este pueblo se caracterizaba por la miseria, la marginación y el determinismo. Los burgueses tenían cierto patrimonio y conocimiento, y estaban cansados de ser marginados por la nobleza. Buscaron derribar al régimen a través del conocimiento y las armas. Este movimiento se llamó la Ilustración, que promovía la luz de la razón. Tenía como modelo la revolución de las 13 colonias de los Estados Unidos. Esto llevó al 5 de mayo de 1789. Aquí dividamos este periodo en 3 partes. Desde 1789 a 1792, la monarquía. De 1792 a 1804, la república. Y la etapa imperial de 1804 a 1815. El 5 de mayo de 1789, el rey convocó a los estados generales. Aquí, el tercer estado pedía el voto individual. La clase alta rechazó esta solicitud, por lo que la burguesía, el 17 de junio de 1789, llamó a una asamblea nacional. Su objetivo era promulgar una constitución. Por ello, el rey mandó a sitiar París, que llevó al enfrentamiento de las tropas del rey y los revolucionarios, hasta que el 4 de julio el pueblo tomó la Bastilla. La revolución se extendió y se formó la Asamblea Constituyente, acabando con el feudalismo, y declararon los derechos del hombre, y en 1791 firmaron la primera Constitución, donde establecía la división de poderes y la soberanía nacional. La familia del rey intentó escapar, pero los descubrieron y fueron tomados prisioneros. El 1 de octubre de 1791, la Asamblea Legislativa se reunió por primera vez. Estaba dividida entre los jacobinos y los girondinos. Los jacobinos pretendían constituir una república. Estaban al mando de Robespierre.
El 10 de agosto de 1792 asaltaron la fortaleza La Tullería y tomaron al rey y a su familia. Se realizó la Convención Nacional y los girondinos eran mayoría, por lo que el 21 de septiembre de 1792 se proclamó la República Francesa. Por otro lado, las potencias extranjeras intentaban restituir el poder al rey. El 21 de enero, el rey fue acusado de traición y condenado a la guillotina. La misma suerte corrió María Antonieta. Así surgió la época del terror de la mano de Robespierre. Se multiplicaron las ejecuciones, por lo que no tardó el pueblo en ponerse en contra de Robespierre, y en julio de 1794 fue también ejecutado. En 1795 se sancionó una nueva constitución que establecía un directorio que era un gobierno republicano moderado, que fue deshaciendo las medidas extremas impuestas. El gobierno tuvo amenaza de potencia externa y económica y el descontento de la población. El 9 de noviembre de 1799, Napoleón Bonaparte encabezó un golpe de Estado y formó el consulado, donde ejerció un gobierno autoritario. En este tiempo nubló los ánimos revolucionarios, aunque esto no marcó el fin de la revolución. Napoleón se proclamó emperador en 1804. Buscaba convertir a Francia en una potencia. Durante este tiempo se dieron las guerras napoleónicas, como la batalla de Trafalgar, la de Jena y la de Austerlitz. En un enfrentamiento con tropas extranjeras en la batalla de Leipzig, Napoleón abdicó. Con la impopularidad del nuevo rey, buscó tomar el poder que duró solo 100 días. Fue declarado enemigo y perturbador de la paz en el mundo, enfrentándose en la batalla de Waterloo. Aquí fue derrotado y llevado prisionero a la isla de Santa Elena, donde murió, por lo que se puede decir que la revolución finalizó en 1815, triunfando el lema de la revolución: libertad, igualdad y fraternidad. Espero que el video les haya servido. Hasta la próxima clase de historia.